Bueno, ahora sí, terminamos con el primer ejercicio práctico. Recomiendo cómo estructurar la clase de hoy de visión periférica. Bueno, lo que yo les recomiendo es ir haciendo de a poco el paso a paso. O sea, primero leer el texto de Visión Periférica de Marina Garcés, ¿no? Que es el que les pasamos a ustedes, les compartimos. Marina Garcés es una filósofa, como les contaba, española, que lo que tiene de interesante es que es contemporánea a nosotros. Digamos, es una filósofa actual, con lo cual, si bien la filosofía siempre nos es nutricia, dado su forma de ver el mundo, que es a través de las preguntas, de preguntarse los porqués de esos sentidos comunes hegemónicos que nos moldean y nos educan y construyen, ¿no? Entendiendo que el sentido común no es algo instintivo propio de lo humano, algo con lo que venimos, sino que lo que tiene de humano o de humanizado es que es un constructo cultural. Por eso cada cultura, cada espacio-tiempo tiene su sentido común hegemónico. Eso es muy evidente cuando viajamos a otro lugar y el sentido común de esta otra cultura es otro, distinto, evidenciando que es un constructo social, donde la filosofía busca hacerse las preguntas de por qué, cuestionar los sentidos comunes, lo que nos es dado, heredado, moldeado, educado, domesticado, si queremos llamarlo, como lo, entre comillas, normal, entre comillas, natural. Entonces, en ese sentido, sea el filósofo que sea que agarremos, siempre tiene algo que nos es nutritivo para nuestra contemporaneidad, para nuestra actualidad, porque al ser preguntas, ¿no? Un poco como lo que decía Foucault, lo nuevo está en el retorno, en el acontecimiento de su retorno, ¿no? La novedad está en cómo retorna esa pregunta. Y en ese sentido cualquier filósofo, así tomemos a Derrida, así tomemos a Foucault, o alguien que no es contemporáneo en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio, a nosotros igualmente siempre esas preguntas nos actualizan la mirada y los cuestionamientos actuales. Pero en este caso, una filósofa contemporánea, eso es lo interesante también de ver qué filosofía se está haciendo hoy, porque la filosofía que se está haciendo, las preguntas que se están haciendo, los cuestionamientos que se están trayendo, tienen que ver con el entretejido de lo que está sucediendo actualmente. Entonces, es una filosofía que filosofa con nuestro hoy, con nuestra contemporaneidad. Marina, de hecho, creo que debe tener unos 50 años. Y un poco en este primer ejercicio, trayendo a, luego de leer el texto, hicieron este primer ejercicio práctico del video 1, en el que ustedes dirán, bueno, ¿por qué comenzamos con esta cuestión de reptar, caminar en 4 apoyos, en 4 patas, despegar las manos de a poco, ir a la bipedestación, caminar en 2 pies? Y ahí me gustaría que escriban, que se tomen el momento, ¿no? Ahora, cuando pueden ponerle pausa a este video ahora y hacerlo ahora mismo, o cuando termine este video, de agarrar su cuaderno y anotar un poco qué experiencia tuvieron en cada uno de esos estados. Reptando con el pecho en el suelo, reptando ya despegando el pecho y apoyándose sobre los antebrazos, desplazándose en 4 patas, en 4 apoyos, despegando el apoyo de las manos un poco y quedando como si fuésemos monos, ¿no? En esta situación de colaborar aún con las manos, pero tener cierto apoyo en los pies hasta apoyar por completo los talones y
ir a la bipedestación, que es nuestra postura humana. Y un poco la propuesta de ese ejercicio tiene que ver con cómo nuestro posicionamiento, nuestra postura base, que es la bipedestación, el estar en dos pies, ya nos predispone un modo de ser y estar en el mundo, ¿no? Donde cómo nos paramos, cómo nos estructuramos ante el mundo, ya nos da una estructura de cómo nos posicionamos frente a este mundo que se nos presenta. Esto cosiéndolo un poco y en relación con también, bueno, un poco empieza a pasar, ¿no? Que clase a clase las cosas se van entretejiendo, porque todo es un entretejido, lo separamos, ¿no? Algo muy mecanicista e industrializado, separar, ¿no? En cosas, en términos, en cuestiones, para intentar comprender, pero todo está entretejido, entrecosido. Entonces, cosiéndolo un poco con la clase de biotensegridad, cosiéndolo un poco con nuestra relación con la fuerza de gravedad, que nos plantea o moldea una estructura, una forma de relacionarte con el espacio-tiempo, con el espacio, con el entorno. Bueno, la bipedestación, que es un modo de acomodarnos, un modo de organizarnos y estructurarnos frente a la fuerza de gravedad y frente al espacio, también es lo que construye nuestro modo de ser y estar en el mundo. Entonces la bipedestación ya nos posiciona de alguna manera. No casualmente somos de las pocas especies que tenemos la bipedestación, y que eso de alguna manera la humanidad, lo humano, lo ha llevado a separarse, desentenderse, salirse de esa bolsa en la que colocamos a todo lo animal, como si todo lo animal tuviera alguna característica que los aúna, aún en su completa diferencia, y lo humano tuviera algo que nos diferencia de todo lo animal, ¿no? Entonces, la verticalidad ya es un modo de ver el mundo. No sé si sintieron en el reptar, nosotros como seres humanos en nuestro desarrollo pasamos por todos esos estadios posturales de organización en el espacio de la evolución en sí, ¿no? Pasamos de bebés, el bebé repta en un primer momento. Es muy interesante, hay una doctora muy importante de los 70, Amy Pickler, que ya hace todo un estudio sobre cómo es el desarrollo postural autónomo del bebé, ¿no? Donde comenzamos nuestra vida humana reptando y con una predominancia de nuestros sentidos, del olfato, que es el que nos permite conocer nuestro entorno, reconocer nuestro entorno, reconocer el olor de la leche materna, el olor de la mamá, el olor de nuestros cuidadores, el tacto como súper importante, y capaz no tanto la vista aún, ¿no? Sí hay algo que impulsa el movimiento, que es el deseo, la vista como deseo de ver e interactuar con los otros. Luego pasamos a los 4 apoyos, tenemos esa situación, pero no sé si sintieron cómo cambia las posibilidades en cuanto a los modos de ver de cada una de esas posturas, ¿no? En la reptación, cómo veo el mundo desde abajo, con una cercanía al suelo, a la tierra, con una cercanía entre la escucha, lo olfativo y la visión, todo al suelo, donde lo olfativo y la escucha se acentúan mucho en nuestra relación con el medio. Y a medida que nos vamos yendo hacia la verticalidad y despegando, cuando llegamos a los 2 apoyos, hay una predominancia de la mirada. Veo las cosas
desde arriba, veo el horizonte, veo una línea de horizonte. Ver una línea de horizonte ya es una predisposición postural hacia el mundo. Ver una línea de horizonte, tener una dominancia de la vista sobre el espacio, la vista dominando la espacialidad lejana, ¿no? No sé si vieron que en el reptar hay una cercanía con ese entorno inmediato. En la verticalidad hay una visión que domina lo lejano. Que se aleja de la tierra, que el olfato y la escucha ya están puestas en otro lugar. Todo eso va predisponiéndonos. Y en ese sentido, la vista evidentemente es uno de nuestros sentidos dominantes como especie. Y la libertad de la vista, ¿no? Esta posibilidad de ver hacia arriba, de ver hacia acá, hacia allá, que al reptar toda esta zona, el atrás, está muy condicionado a ver acá. Y lo que tiene el reptil, el reptar, los roedores, ¿no?, que van por el suelo, es esta cuestión de la profundización en la escucha y en la visión periférica. Ya traen algo de la visión periférica. La verticalidad nos da una visión focal. No sé si percibieron eso, como cuando me paro, también mi modo de ver es modificado hacia esa verticalidad. La visión focal. Hay algo muy del humano moderno como sujeto de nuestra modernidad y mucho más el humano de Occidente que tiene que ver con la visión focal, donde lo que domina es el hacer foco, ¿no? Muy a diferencia de lo que es el roedor, el reptil, todo lo que va en un desplazamiento mucho más cercano a la Tierra, que lo que domina es esa visión periférica, es esa imposibilidad de mirar hacia arriba y esa limitación, entre comillas, simplemente es diferente, de mirar hacia los costados y de tener esa alerta, ¿no? Siempre pensando en que todo se desarrolla, la forma sigue a la función, ¿no? Donde las formas posturales, nuestra forma fisiológica tiene que ver con la función que cumple, ¿no? Entonces esta visión periférica muy desarrollada del reptil tiene que ver con la función de protegerse del depredador. Y en ese sentido nosotros no utilizamos la visión periférica. No utilizamos la visión periférica, porque es importante la visión periférica como un entrenamiento, como una propuesta hacia otras posibilidades de mirar, ¿no? Ahí entramos en el campo de ver y mirar no es lo mismo. Podemos ver sin mirar, podemos tener ausencia en la mirada, ¿no? Y hay algo que plantea Marina Garcés que es súper interesante para traerlo, y por eso lo traemos para esta clase, que es la cuestión de somos lo que miramos, pero ¿quién mira a través de nosotros? ¿Quién mira? Miramos nosotros, miran nuestros ojos, mira nuestra mente, que yo diría más que mente nuestro pensamiento, mira nuestra cultura. ¿Quién mira cuando miramos? ¿No? Y yo le agregaría, ¿qué vemos cuando miramos? Puedo estar mirando, pero puedo no ver. Y algo que ella plantea es la privatización de la mirada. En este posicionamiento de la mirada como sentido dominante, el cual la idea no es cuestionarlo y decir, no tiene que dominar la vista, porque ya es un posicionamiento de nuestra especie frente a nuestra postura, posición, nuestra forma de ser y estar en el mundo, ¿no? Nuestra organización estructural, nuestra fundación. Sino, más bien, esto de que ella plantea que el filósofo Demócrito, ¿no?, planteaba el arrancarse los ojos para ver mejor. Quizás no es arrancarse los ojos o darle con un caño una crítica a
el dominio de la mirada o la jerarquía de la mirada, el monopolio de la mirada, sino cuestionar los modos de ver que construyen nuestra realidad, ¿no? Nuestra relación con esta mirada jerarquizada, y más ir hacia la pregunta de cómo podríamos desarmar o hacer nuevas preguntas sobre los modos de ver, sobre esta mirada que hoy por hoy es privatizada, ¿no? En la vista como sentido dominante dentro del mundo globalizado, capitalista, digitalizado. La vista está privatizada. El monopolio de la vista está privatizado a favor del capital, ¿no? No casualmente las redes sociales, ¿no? Los mercados millonarios captan nuestra mirada y ganan dinero en la captación de nuestra mirada. No por nada y no casualmente, la publicidad es un rubro millonario que el dinero que gana o el dinero que se invierte es en la captación de nuestra mirada, ¿no? Nuestra atención visual hoy es igual a dinero. Y en eso se ha privatizado nuestra mirada, ¿no? Con las redes sociales es muy evidente, se sustrae nuestra intimidad, nuestra vida privada en una imagen pública. Entonces, en el mirar también implica un ser vistos, y en el ser vistos también implica la creación de una autoimagen que es pública, y que compartimos esos límites de lo privado y lo público, se disuelven en pos de un tipo de mirada que domina nuestro tiempo. Entonces, en todas esas cuestiones la pregunta más bien no es arrancarnos los ojos, ¿no? Sino poner en práctica, y esto es una práctica porque nuestro modo de ver es muy fundante, es lo que nos construye, lo que construye nuestra humanidad, lo que construye nuestro modo de ser, sino entrenar, poner en práctica prácticas que vayan hacia otros modos de ver posibles. La visión periférica es otro modo de ver posible, son otras preguntas por los modos de ver. Y como todo lo que no está normalizado, pensemos que la edad que sea que tenga cada uno de los que esté mirando este video, en mi caso 28 años, con un modo de ver, entonces buscar otros modos de ver es un entrenamiento y es un nuevo aprendizaje. Como todo nuevo aprendizaje requiere un tiempo, una práctica, una habituación y deshabituación, que es un poco los disparadores con los que vamos a partir hoy. Lo que vamos a poner en práctica hoy es una propuesta, son una serie de pautas, una serie de modos posibles, de otros modos de ver con la visión periférica. Pueden haber otras miles y tantas de posibilidades, ¿no? Esto es una clase de un tema que podríamos desarrollar en un año completo. Entonces, este es un modo de buscar otros modos. Entonces, dicho esto, ahora sí, en el siguiente video vamos a pasar a una serie de ejercicios prácticos, ¿no? Para poner en práctica esto de otras posibilidades de trabajar con nuestra visión. Y acá lo importante que quería remarcar es que los artistas del movimiento y específicamente la performance y por supuesto la pintura también, trabajamos en el movimiento con la mirada todo el tiempo. Y en este movimiento, ¿no? 360, esta libertad de movimiento hacia la que vamos y buscamos, implica entrenarnos específicamente en la visión periférica, en otros modos de ver,
porque si nosotros trabajáramos solo con la visión focal a la que estamos acostumbrados, y mucho más en esta cultura occidental, donde camino en línea recta hacia allá, miro hacia allá, frente, laterales, atrás, y no vamos por la vida como los niños que les encanta porque todavía no están domesticados, no están amoldados a esta visión dominante, ¿no? El niño va así, va en esa visión integrada, periférica. Nosotros no, los adultos ya somos educados para no ir así. Entonces es un entrenamiento del bailarín esto. ¿Por qué? Porque inmediatamente perdemos el equilibrio. Inmediatamente involucrado en una modificación en la visión viene la pérdida del equilibrio, y con la pérdida del equilibrio viene el miedo a la caída, que es algo involuntario. Eso sí, es instinto, es el miedo a la caída. El miedo a la caída que implica el miedo al desmembramiento, ¿no? La posibilidad de caerse y desmembrarse, que pondría en riesgo nuestra supervivencia, es un mecanismo natural que tiene el cuerpo de protegerse, de evitar la caída. Entonces, esto es un entrenamiento, una práctica de entrenamiento que tenemos los artistas del movimiento. Y un poquito de eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a pasar entonces a el próximo video con los ejercicios que vamos a hacer hoy.